Aunque me he cansado, no me rendiré. Aunque me he frustrado, no me rendiré. Aunque mi economía no está bien, no me rendiré. Llegaré. Entiende bien el contenido que estoy trayendo a tu vida. Aleluya. Pero si no das la honra como pasó con Jesús, lamentablemente no verás muchos milagros. Aleluya, el del barrio. Este es el que Dios eligió y el que Dios escogió. A través de él habrá milagro a mi vida. ¿Es eso entonces el título? Si ese es el título, a eso es lo que Jesús apunta, no le llames evangelista. Porque el hecho que aquí nada más en el verso 9 del capítulo 23 dice que a nadie le llames padre, te lo resume todo. O te lo abarca todo, mejor dicho. No, pues tampoco llames a nadie evangelista. ¿Por qué? Porque tiene el título, pero no funciona en el título. Dios nunca llamó a nadie a estar de avión en avión, de plataforma en plataforma, de altar en altar a predicar. ¿Es malo? No, yo no estoy diciendo que es malo. Hay hombres que han sido llamados a eso y su agenda está en eso nada más. Pero si la visión tuya solamente es esa, pues tú estás frito. Tú eres entonces uno de los que Jesús apunta, no lo llames como tal. Lo mismo los que cantan. Es todo. Es todo. Yo no puedo tomar el texto bíblico simplemente como está ahí. Igual como dije la otra vez, la teología enseña que no podemos hacer un estudio o embarcar una doctrina completa por un solo texto. Y cuando el solo texto simplemente está queriendo decir otra cosa. Si tú miras los 8 versos anteriores, te lo está diciendo claro. Lo que yo te expliqué. Lo que yo te acabé de explicar es que estaba en la área. No hay nadie del área aquí, ¿o sí? No, los que me vean por allá. Lo que te acabé de explicar casi ahora, de por qué se sentaban en esos lugares, porque habían unos lugares que ocupaban las primeras posiciones. Habían unos lugares designados y ahora mismo, si ahora mismo tuviéramos sillas aquí, automáticamente toda la congregación sabe, y aun la visita que venga, que estas sillas de aquí, imaginarias, son para los pastores y ministros. Para ellos son esas sillas. Las de allá son las sillas del pueblo común, mirándolo como ellos lo veían y como ellos lo hacían. Y eso era lo que Jesús estaba reprendiendo y a lo que Jesús estaba señalando. ¿Por qué? Porque cuando hacían reuniones o tenían ciertas actividades, ¿qué buscaban ellos? Ocupar las primeras posiciones. En la actualidad lo vivimos. Aquí no hay sillas, pero en la actualidad lo vivimos. Que hay quien llega a un lugar y no quiere sentarse allá. Quiere ocupar las primeras posiciones. Entonces, si hay algo a lo que Jesús está apuntando, es a matar un orgullo. Es a matar un ego, una vanidad, el ser muy creído. Tú tienes que entender que el ministerio que tú y yo tenemos es un ministerio de servir. Si tú no estás consciente de que a lo que Dios en realidad te llamó es a servir, créeme que fracasarás. Yo quisiera decirte unas palabras más lindas, pero yo no te puedo decir otra palabra. Simplemente fracasarás. Porque hay gente frustrada dentro de las iglesias. Porque una de las cosas más famosas que existe dentro de nuestras iglesias es que viene el predicador invitado y llamó a Yadiel, por decir un ejemplo, y le puso las manos, le digo, te hago evangelista y irás a las naciones. Eso es lo que se dice. Y Yadiel se emocionó y se llenó. ¡Wow! Dios me llamó a ser evangelista. ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno! ¡Qué bendición! ¡Wow! Me llamó a ser evangelista. Pero entonces la oración de Yadiel se torna en él nada más. En ser lo que se le profetizó.
cuando pasa un año o 6 meses y él no ve el cumplimiento de eso, se frustra. ¿Por qué? Porque entonces dice, el profeta mintió o el predicador se emocionó o no sé qué pasó o yo pequé o fallé. Y esa es la gran batalla que existe en muchas personas. Ese es el gran problema que existe dentro de nuestros tiempos. A alguien se le dice pastor y al otro día quiere vir y alquilar un lugar y levantar obra porque nos enfocamos más en el título, en la posición, en el nombramiento o en el llamado que en lo que realmente fuimos llamados a hacer. Entonces, si hoy Dios a ti te hace un llamado del que sea, comienza a servir no mirando como lo que se ve, de salir, de viajar, de volar, de levantar 4 paredes para la iglesia. No, de servirle a la gente de tu comunidad. ¿Quieres ser un predicador? Hay un montón de casas aquí que no se han evangelizado. Hay un montón de gente alrededor de donde tú vives que no saben si eres cristiano o no. ¿Por qué? Porque no estamos sirviendo, estamos fluyendo en el título o en el don, pero no en el servicio que nos llamó a hacer el Señor. ¿Me sigue? Te estoy viendo serio y me están dando ganas entonces de predicar. ¿Me sigue, amado? ¿Me sigue? Entonces, si hay algo que apuntar, es a eso. Es a eso que está dentro. No es que no puedas llamar a la persona con eso. ¿Seguimos, paramos? Eso es. Ahí vamos. ¿Qué es un padre espiritual? ¿Qué es un padre? Aleluya. Espiritual. Búscame ahí primero, aquí en la pantalla, 1 de Corintios capítulo 4, versos 15 al 16. Es aquel quien es responsable en guiar a aquellos hacia la fe o hacia un patrón de comportamiento particular. Repito, es aquel quien es responsable en guiar a aquellos hacia la fe o hacia un patrón de comportamiento particular. Primera de Corintios, capítulo 4, verso 15 al 16, dice, porque aunque tengas 10,000 años en Cristo, 10,000 maestros en Cristo, no tienen muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Por esto te ruego que me imites. Este es Pablo hablándole a la iglesia de los Corintios y le está diciendo, aunque ustedes tengan muchos maestros o muchos líderes, yo los he engendrado en Cristo como un padre. Yo los he engendrado a ustedes. No tienen muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio, que es un padre espiritual, uno que guía a la fe, uno que guía hacia un patrón de comportamiento particular. La Biblia dice también, porque estamos hablando de esto del Padre, en Juan capítulo 8, verso 44, Juan capítulo 8, verso 44, refiriéndose a Satanás, dice, ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de toda mentira. Padre de toda mentira. Entonces, vemos a Jesús hablando en Mateo, capítulo 23, verso 9, que no llames a nadie padre. Pero entonces ahora Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto acerca de una paternidad. Ahora vemos a Juan hablando, el Evangelio de Juan está especificando, dice, el que miente, su padre es Satanás. Entonces la palabra padre está corriendo a través de las escrituras en diferentes términos. Pero continúo, me va siguiendo. El Romano, capítulo 4, versos 11 al 12. Salud.
Dice, y recibió, hablando acerca de Abraham, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidados. Esto refiriéndose al llamado de Abraham, a cómo comienza todo después de Abraham, y se le refiere a él como este padre. Incluso en la iglesia actual le llama el padre de la fe, que eso no es bíblico, eso no es un texto bíblico. Simplemente la iglesia le conoce el padre en las prédicas, en enseñanzas, se habla como el padre de la fe. Gloria al nombre del Señor. ¿Me va siguiendo? En primera, creo que lo leí o no, primera de Corintios 4:15. Sí, lo leí. Juan, capítulo 3. Tercera de Juan. Tercera de Juan. Dice el primer verso en adelante, el anciano Agallo, el amado, a quien amo en la verdad, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. No tengo mayor alegría que el poder oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Cuáles hijos? ¿Eran hijos biológicos? ¿Eran hijos de madre y padre? No. Está hablando de unos hijos en la fe. Vuelvo, insisto. ¿Estoy yo autoproclamándome aquí un padre espiritual? No, para nada. Simplemente soy el pastor de la iglesia Osana, nada más. No estoy autoproclamándome padre, ni exigiendo, porque esa no es la enseñanza, ni exigiendo un título. No, no es que usted de ahora en adelante, pues espérate, esto lo dice la Biblia, ahora va a ser Padre Carlos. No, porque entonces lo que me faltaría ponerme un clerical y una sotana negra y ya y quedé retratado. No. Ese no es el fin. Ahora, el fin es que no podemos llamar a algo pecado, que no podemos llamar a algo antibíblico, o que no podemos llamar a algo fuera de lugar cuando no conocemos la escritura completa, o por lo menos intentamos conocer sobre un tema específico. No es que yo estoy dando este estudio o esta enseñanza o esta palabra porque quiero que me llamen padre espiritual. No, usted me va a seguir llamando como usted me llama, el pastor. Ese no es el punto, porque entonces me estaría yo contrarrestando o contradiciendo, mejor dicho, en lo que al principio leí. Porque si yo quisiera ser intitulado como padre espiritual, pues entonces ya en mí estuviese creciendo un orgullo de verme yo como mayor que ustedes. Y no, el problema que existe en la actualidad es que hay diferentes iglesias que sí enseñan esto y que se le debe un tipo de reverencia a ciertos hombres. Incluso la parte económica está ligada en estos asuntos. Y hay pastores que han llevado esto y son padres espirituales, pero buscando un beneficio económico. Eso aquí nunca ha pasado y nunca pasará. Bueno, yo para pedir $5 para comprar, qué sé yo, algo que falte de la iglesia, me sonrojo, la lengua se me traba y no encuentro qué hacer porque no es ese el punto. ¿Me va siguiendo? Ahora, tampoco podemos negar y no podemos tomar un solo texto y decir, no, Jesús dijo que no podemos llamar a nadie padre, porque entonces Pablo está mal, Juan está mal, en los romanos están mal, porque está hablando de una paternidad.
Y el libro de Juan está hablando de unos hijos. ¿Qué hijos? Los hijos que tuvieron en común, no. Unos hijos que se ganaron en la fe. Pablo está hablando de unos que engendró a través de la fe, por medio del evangelio, que les predicó, les enseñó, les guió, que es un maestro, alguien que guía, que es un padre, alguien que te enseña un modelo para tú llegar a un propósito. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí en esta casa? Por lo menos lo que intento hacer es guiarte a una bendición mayor y a que tú cumplas el propósito que Dios tiene en tu vida. Por eso es que muchas veces yo te digo, mis ojos van a ver el propósito de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque te estoy empujando a eso. Y por favor, nadie tenga en la mente, no, pastor, el que guía es el Espíritu Santo. Eso lo sabemos. El guiador es el Espíritu Santo. Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. No podemos ligar una cosa con la otra. O sea, sáquese de la mente, Dios es Dios, claro que sí. Nadie va a usurpar ese lugar. Dios es Dios. Jesús es Jesús. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Pero entonces, ¿por qué la Biblia dice, sométase a toda autoridad? ¿Qué autoridad es? ¿Al policía que está en la esquina? Entonces, si el presidente electo o el gobernador electo, este ruidito se oye, ¿verdad? Pero es que no puedo. Dios es eterno. Si el gobernador electo, el presidente electo dice, nieguen a Jesús, yo me tengo que someter a las leyes, autoridades, voy a negar a Jesús. Por favor. Por favor. ¿Sabes qué yo veo en este tiempo? Que tomamos más la Biblia a conveniencia que a vivencia. Eso mismo. Veo más que tomamos la palabra de Dios o ciertos pasajes o textos bíblicos a conveniencia que a vivencia. ¿Me va siguiendo? Porque cuando es, bueno, es como yo dije una vez, el pecado es pecado hasta que tiene una cara. Porque de aquí para allá todo es pecado. Pero cuando es uno de mis hijos no hay que entenderlo. Entonces el pecado es pecado hasta que tiene un rostro conocido. Cuando es en mi esposa, no, que es un proceso. Pero cuando es para allá, es pecado. ¿Tú me entiendes? Entonces, no. Bueno, Jesús en cierta ocasión le dijo a los fariseos, si no me equivoco, me puede corregir. Le dijo, ustedes tienen un problema. Que ustedes cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. ¿Me sigue? O sea, ustedes ciertas cosas las aplican, pero entonces las otras no. ¿Tú me entiendes? Entonces nosotros vivimos lo mismo. Cuando digo nosotros no me refiero a alguien en particular, sino que hago una generalidad, sino que lo hago general a nivel de todas las iglesias. Hacemos lo mismo. Y el pecado es pecado hasta que tiene un rostro familiar. Nadie me hable de misericordia si cuando a la hora de ejecutar misericordia yo no la tengo. Pero cuando es en los míos, entonces sí tengo que tener misericordia. No, aquí somos todos blancos o somos todos negros. No podemos ir por el mundo queriendo ser un tipo de Dios repartiendo misericordia a unos sí y a otros no. A unos los perdono y a otros no los perdono. No, la palabra de Dios no es así. No es de esa manera y no la puedo tomar tal cual. Estoy diciendo yo que la Biblia no la debemos leer o no. No, Dios me libre. Es el manual que se nos dejó. Pero hay ciertas cosas, mi amado, que fueron escritas a una generación, a una fecha, a unas personas y a un tiempo que no aplican a mi vida actual, créalo o no. Se fue el amén, se fue el gozo y se fue la alegría. ¿Me sigues, mi querido? ¿Me sigues? ¿Sí? ¿Me doy a explicar? ¿Me doy a explicar? ¿Me doy a explicar, Luis? Entonces, entendamos, yo no, este es el problema que existe, con las religiones. Condeno a una y salvo a otra.
Condeno a una, pero le doy salvación a otra. Puedo hacer salvo a aquellos, pero a estos están mal. Por un tema de dogma, por un tema de apariencia, por un tema de, no sé, de creencia. A uno los condeno, a otro los salvo. No podemos ser así, mis amados. No podemos tomar la palabra para beneficio de uno y perdición de otro. ¿Sigo, paro? Está subiendo. Está subiendo. Está subiendo. ¿Cómo se reconoce el uso correcto de padre espiritual? Y textos que te estoy dando aquí, mi amado, usted después los puede estudiar. Porque si yo me voy a explicar cada situación de cada texto, cómo fue escrito y por qué fue escrito, pues entonces nunca llegaremos a nada, nos quedamos en una sola pieza. Pero usted los puede estudiar en su casa. ¿Cómo se reconoce o se conoce el uso correcto de un padre espiritual? Es aquel que tiene con respecto a alguien una actitud paternal y sabia. Yo digo, un pastor que no tenga corazón de padre, algo está fallando. Algo está fallando. Un pastor que no tenga corazón paternal, pues algo está sucediendo. Porque si yo no lo veo a usted como hijo, yo no le voy a ministrar la palabra, el trato, la responsabilidad como debería de ser. Lo voy a hacer más en una forma mecánica y práctica, pero no voy a ligar entonces lo demás que lleva a una conexión de hijo y padre para una formación. ¿Me va siguiendo? Si hay algo que tiene que pasar aquí, es que el padre va formando al hijo. Hablando biológicamente, un padre va formando al hijo con una serie de caracteres y una serie de formación para el mundo en el que vive. Un pastor va formando una oveja para el reino venidero. Lo va guiando, lo va aconsejando, lo va llevando, lo va moldeando hasta hacerlo como Dios quiere que sea hecho, sabiendo y reconociendo que el Padre espiritual es Dios. ¿Me sigue? ¿Me sigue, amado? Entonces, ¿cómo se reconoce de esa forma un padre? Mire, Génesis capítulo 45, su verso 8, dice, así pues no me enviaste acá vosotros, este José hablando, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Espérese que se me perdió esto aquí. Jueces, capítulo 17. Jueces capítulo, téngame paciencia que ahí vamos. Vamos ya casi al filo de esto. Verso 10, ahí está la historia de Micaía. Y dice que un hombre llegó y entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa, serás para mi padre y sacerdote. Yo te daré dinero, te daré vestido. Y el levita se quedó. Y agradó pues al levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. La historia cuenta de este hombre, un forastero, que salió buscando dónde encontrar albergue y cuando encuentra con Micaía, él lo toma por padre. Serás para mí padre, serás para mí sacerdote, serás para mí un guía. Dios me ha bendecido, decía Micaía. Dios me ha prosperado porque ha traído un levita a mi casa que me será por padre, que me será por sacerdote, me será por guía espiritual. Usted sabe lo que es escuchar a alguien y decir, me siento contento, o me siento bien, o mi vida cambió desde que conocí al Señor y tengo a alguien que me enseña, que me guía. Aún entre ustedes
Hay de ustedes que se hablan, que se mentorean, que se enseñan. Entonces, si esto no existiera, ¿de qué manera unos a otros podemos llevarnos para alcanzar la bendición y alcanzar el nivel espiritual que el Señor quiere que alcancemos? Amén. Entonces, este título expresa respeto, expresa honra, y así se llamaba a aquellos que tenían la función de enseñar, sobre todo si se trataba aún de alguien que era anciano. Primera de Samuel, vamos a leerlo. Primera de Samuel, sea paciente aquí conmigo. Primera de Samuel, capítulo 10, verso 12 dice: y alguno de allí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio también Saúl entre los profetas. O sea, estas son historias bíblicas, por eso te dije ahorita, puedes estudiarlas en tu casa, porque cada una tiene un contexto, cada una tiene una historia, cada una tiene un momento en que se escribió y que se dijo, pero el punto es que si entonces tomamos un texto bíblico para nosotros decir no se dice así, o esto no es bíblico, pues entonces yo tendría que arrancar todas las páginas donde está la palabra padre a otros hombres, la palabra padre a otros seres y a otras personas. ¿Me va siguiendo, mi querido? Dame pianitos que me voy. Dale, porque tú me dijiste que tocaste, ahora enséñame. Ahora bien, ya vamos al filo. La frase, no, deja que toque en vivo ahí. Pastor, ¿dónde está la frase padre espiritual en la Biblia? No, en ningún lado. No la vas a encontrar. Ni de Génesis hasta Apocalipsis. Si la buscas, no la vas a encontrar. ¿Por qué te digo esto? Porque siempre está el que sale, no, pero ¿dónde está en la Biblia que habla de padre espiritual? No está. No está ahí. Pero cuando estudiamos y buscamos los significados, bajito, y demás, nos lleva y nos apunta a que no es un pecado o no es antibíblico, como algunos dicen, antibíblico, pecado, estamos ofendiendo o estamos quitándole lugar a Dios. No, lugar a Dios se le quita aún sin tener el título. Lugar a Dios se le quita aún sin yo tener un nombre. Bajito, papi, bajito. Lugar a Dios se le quita sin yo tener nada. Porque cuando yo no le doy lugar a Dios en mi vida, pues yo le estoy quitando lugar a Dios. El título no es el problema, sino es la actitud. El nombre no es el problema, sino es mi esencia. El llamado no es el problema, sino es cómo yo funciono en el llamado. Ahora, hay pasajes que sugieren una forma de paternidad espiritual entre individuos e iglesias. Pedro llamó a Marcos mi hijo. Eso lo puedes ver en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 13. Que Pedro llama a Marcos mi hijo. Dice mi hijo. Pablo se refiere a Timoteo como mi verdadero hijo en la fe, indicando así su estrecha relación con Timoteo. Lo puedes leer en Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 2. En otras partes de las cartas de Pablo también se refiere a Onésimo como su hijo, indicando que él era un padre espiritual para el antiguo esclavo. Si estás apuntando, puedes verlo allí en Filemón, capítulo 1, verso 10. Diferentes tipos, diferentes personas, diferentes eventos. Y se refiere a uno como padre y a otro como hijo. Y cuando lo habla, mi hijo en la fe, tu padre en la fe. ¿Hay pecado en eso? No. Hay una relación estrecha y una relación conjunta de amor, de fe, de esperanza, con el único objetivo de conocer a su Salvador. Por eso Pablo en ciertas ocasiones decía, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Pablo en ningún momento se dio la gloria, ni en ningún momento se autoproclamó algo o alguien, no.
Al contrario, en ocasiones escuchamos decir, todo el conocimiento y todo lo que sé lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo. Que aquello que me atrapó yo pueda atraparlo. Aquello que un día me llamó yo pueda rescatarlo. Esas fueron las palabras que escuchamos de él. Entonces, si algo tenemos que tener nosotros como iglesia es esa humildad y es esa sencillez. Pero no podemos negar también la existencia, con bastante base bíblica fundamental, que del hecho que yo le diga a alguien, él es mi padre espiritual, tú no estás fallando ni faltando. Insisto, de la única forma en que fallas o faltas es cuando ves a ese hombre o a esa mujer como una divinidad. Cuando en vez de irte a orar en secreto, prefieres mejor ir donde ese hombre o esa mujer para que te dé una solución. Hello. Cuando en vez de irte a tu recámara y cerrar la puerta, orar y esperar la revelación de Dios, prefieres mejor no orar y ir donde la pastora. No para el consejo está bien, pero buscando la revelación o buscando que opine sobre ti, entonces ya tú estás quitándole lugar a Dios. Y estás haciendo divina o poniendo o colocando a esa persona en una posición que Dios no se la ha dado. Y ese es el problema existencial en muchos de nosotros. Ese es el problema existente en muchos de nosotros. Que preferimos ir más a nuestro Padre espiritual en la tierra que ir a Dios. Eso es lo que no podemos permitir. Tal vez nos gusta mucho, pero es lo que no podemos permitir. No. Tú tienes que ir a Dios como base principal, como deidad y como poder. Cuando tú confías más en la palabra que un hombre te puede dar que lo que Dios puede hacer, entonces tú estás desviado de la verdadera visión. Tu estrecha relación debe ser con Dios, no con nadie más. No con nadie más. ¿Me sigue? Los apóstoles también sugieren que son padres espirituales en relación con varias congregaciones. Voy acabando ya. Tengo unas diferentes reuniones y demás. El apóstol Juan se refirió a los miembros de una iglesia que estaba supervisando como sus hijos, que fueron los textos que ya leímos. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, versos 2 y 13. La relación de Pablo con la iglesia de Corintio se asemeja a la de un padre con sus hijos. En 2 de Corintios capítulo 12, versos 14 al 15. En otros lugares, Pablo escribe, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados, sino para llamarle la atención como a hijos amados, como a hijos queridos. Y lo que ya leímos, porque aunque tengan 10,000 años en Cristo, no tienen muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. La idea que un padre espiritual a menudo se usa es más genéricamente para referirse a cualquier hombre cristiano que está discipulando o asesorando a un cristiano más joven en la fe. Jesús ha mandado a sus seguidores que hagan discípulos, lo que implica crear relaciones espirituales que de alguna manera se asemejan a las relaciones de padre-hijo o madre-hijo. Mateo 28, 19. En la carta de Pablo a Tito habla sobre cómo las mujeres mayores deberían enseñar a las mujeres cristianas más jóvenes en la fe. Tito 2, 4. Y así hay diversidad de textos bíblicos y de enseñanzas donde se refiere a la fe, al cristianismo, al evangelio, en la guianza y la relación, como un padre espiritual y como un hijo espiritual. ¿Cuál es la responsabilidad de un padre? Alimentar. Esa es la responsabilidad de un padre. Alimentar, cuidar, aconsejar,
corregir, amar. Te vuelvo a repetir, ¿cuál es la responsabilidad de entre las muchas? Pero por lo menos te digo 5. La responsabilidad que tiene que tener un padre es alimentar, es cuidar, es aconsejar, es corregir y es amar. Un padre trata a todos por igual, no tiene favoritismo. Un padre no puede tener favoritismo, tanto biológicamente como un pastor. No puede haber favoritismo. Todos somos iguales. A todos se les ama igual. Y a todos se les da la misma oportunidad. Ahora es importante que tú honres esto. Esto ya no es cuestión si lo crees o no. Esto no es cuestión de si para ti tiene veracidad o no. Gálatas capítulo 5, si mi mente no me falla, me olvido ahora del texto, habla de los de la familia de la fe. Dice, cuando vayas a hacer algo, hazlo primero a los de la familia de la fe. ¿Sabes por qué es tan tremendo que tus familiares inconversos se molestan contigo? Porque cuando tú conociste a Cristo, tú adoptaste a esta gente como tu familia. Entonces ya las actividades de la familia secular para ti pasan a segundo plano. Porque para ti es más importante la relación en Cristo que la relación de familiares biológicos. No es que los echas a un lado, sino que hay ciertas cosas a las que ya tú no puedes compartir. Y por eso tal vez eres criticado o eres rechazado o de alguna manera u otra algún comentario dicen de ti. Tú te pasas nada más que con los cristianos. Ahora todo es la iglesia. Tú no sacas un rato para mami o para papi o para el hermano, para el tío, para la tía o para el cumpleaños de aquel o el cumpleaños del otro. Porque no entienden, porque no les ha sido abierto el entendimiento y no ha llegado luz a su vida. Que ahora hay una familia de la fe. Hay una familia de la fe. Yo no estoy diciendo que es que se abandona nuestra familia biológica. No. Los tenemos ahí. Es mandato bíblico. Pero una vez si nos convertimos al Señor y nos relacionamos al Señor, esta es la familia de la fe. Estos son mis hermanos. ¿Por qué? Porque en esto se demuestra el amor de Cristo. En que tú y yo nos amemos. Y esto está brutal. Y yo no sé si a ti te impacta como a mí. Que Luis no queda nada mío biológicamente. Joel no queda nada mío biológicamente. Elena no queda nada mío biológicamente. No nacimos juntos. Tenemos diferentes pensamientos, diferentes ideologías. Sin embargo, podemos estar en un mismo lugar, en un mismo camino para anunciar una fe de parte del Señor. No te conocía ni tú me conocías. Sin embargo, hoy nos decimos te amo y estoy aquí para apoyarte. No me conocías y no te conocía. Sin embargo, estoy aquí para darte la mano. ¿Por qué? Porque esa es la evidencia del amor de Cristo en nosotros. Esa es la evidencia del amor de Cristo en la familia de la fe. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte. Porque esa es la evidencia de la familia de la fe. Que cómo es posible que un ex narcotraficante, un ex asesino, una ex prostituta, una ex lesbiana, un ex homosexual, ahora pueden convivir juntos, abrazarse, amarse. ¡Aleluya! Eso lo hace el Señor. ¿Cómo es posible que el asesino está aquí y al que iba a asesinar está ahí, pero ahora juntos pueden levantar la mano y alabar a Dios? Pregúntale a Pedro. Y pregúntale a Mateo, el cobrador de impuestos, y Pedro, el que debía los impuestos. Ahora con Jesús se pueden abrazar, aunque antes de Jesús Pedro quería matar a aquel que traicionó la patria. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Por eso Gálatas dice, esta es la familia de la fe. Y si vas a hacer algo, hazlo primero con los de la familia de la fe. ¡Oh! Alguien tiene que alabar a Dios más que eso. Si no nos comenzamos a ver como tal. Oh, mi alma alaba a Dios. Y como en toda familia hay chisme, hay murmuración, hay comentarios, hay de todo. Pero por encima de eso existe el perdón. Michael, existe el amor. Existe el abrazo. ¿Alguien está entendiendo? Aleluya. Porque eso lo hace el Señor. Eso lo hace el Señor. ¿Y cómo puedes perdonar? No, es que mi Padre está sobre mí. ¿Y cómo puedes abrazar? Es que mi Padre está sobre mí.
¿Y cómo puedes amar al que no te amó? Es que es la familia de la fe. Defectos, pero es la familia de la fe. Debilidades, pero es la familia de la fe, te estoy diciendo. Es tan terrible que Jesús un día está en una casa y alguien se le acerca. Hey, Jesús, ahí está tu madre y están tus hermanos. Y Jesús pareciera como si iba a interrumpir el culto, porque iba a atender a la familia. Oh, aleluya. Pero sin embargo, él siguió predicando y siguió enseñando, porque los deja perplejos cuando le dice: mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Aleluya. Entonces somos hermanos. Aleluya. Aleluya. ¿Tienes un Padre espiritual que es Dios? Claro que sí. Ese es el Padre de todo y el que hizo todo y por todo. El que envió a su Hijo Jesús para amarnos incondicionalmente por encima de como tú y yo podamos estar viviendo. Te ama el Señor. Estás en pecado hoy, el Señor te ama. Estás débil hoy, el Señor te ama. Estás confundido hoy, el Señor te ama. Incondicionalmente te ama el Señor. Eso nadie lo puede discutir. Y eso lo hizo el Padre Celestial. Pero nos ha puesto padres aquí en la tierra para lo que Romano dio. Sométase a sus autoridades. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Págale a todos lo que le debe. Hay gente que le debe a su padre espiritual. No estoy hablando de un tema económico. Estoy hablando de un tema de honra y un tema de respeto. Oh, Jesús. Yo estoy sintiendo el Espíritu Santo aquí. ¡Aleluya! 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 Para la tradición judía, me corrían los judíos de aquí. Que puedo equivocarme. Tengo entendido, según estudio y demás, que cuando alguien comenzaba un trabajo, su primer sueldo era para Dios. Su segundo sueldo, en vez de ser, pensaríamos que era para su padre biológico, no. Era para su padre espiritual, para su maestro. Y su tercer sueldo, entonces, era para su padre biológico. ¿Estoy pidiendo dinero? No. Es la enseñanza de honra, de paternidad. ¿Por qué? Porque ellos entendían o se le enseñaba que su padre biológico le daba una estructura, le daba una enseñanza y le daba un modelo, Luis, para guiarlo en la tierra, sobre las cosas de la tierra, las leyes, los frutos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero su padre espiritual, su maestro, le enseñaba su eternidad, su camino al reino. El judío entendía que era más importante bendecir al hombre que lo estaba guiando a encontrarse con su Salvador. Esto es tremendo, porque eso es un tema de honra. Y ese tema va incluido aquí en la paternidad. Porque tampoco podemos llamar a nadie padre si no honramos. I'm going to say that again. No podemos llamar a nadie padre si no honramos. Porque donde no se honra no hay manifestación. Donde no se honra no hay poder. Donde no se honra la unción escasea. Lo creas o no. Parece contradictorio, porque tal vez pudiera alguien decir, no, pero es responsabilidad del predicador o del pastor orar y buscarla. Sí, pero es que donde no se le crea a una persona, paran los milagros, paran las sanidades, paran las manifestaciones, para lo de Dios. Pastor, dame Biblia sobre eso. Pues te voy a dar una historia. Vete y pregúntale a Jesús qué le pasó en su pueblo natal. Que cuando estoy hablando del tipo más ungido que había. Estoy hablando del hombre que y la lepra se iba. La vista recibía. Ven. Y en ocasiones no tengo que ir. Yo envío la palabra. Y cuando iba, la palabra había llegado primero que la persona. Y el que estaba postrado había sanado. Los 4 muertos habían resucitado. Pero sin embargo llega a su ciudad y llega a su pueblo y no lo honran como hijo de Dios o como Mesías o como alguien poderoso, sino que lo miran como alguien secular. Entonces, cuando hablo de paternidad espiritual, tiene que haber un sistema de honra para que fluya lo que viene a través de Dios detrás de ese hombre.
Si no hay honra, no verás milagros. Si no hay honra, no verás manifestación. Si no hay honra, no verás la gloria de Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. Aleluya. Entonces el tema no es si es bíblico o no. Perdón, si es real o no. Si es pecado o no. Es que hay base. Y lo que quiero transmitirte a ti hoy, que no simplemente tomes una palabra de la Biblia, de 66 libros, de 39 autores, de un montón de textos, pero tomas solamente uno para decir no. Igual es el tema de la vestimenta, es igual muchos temas más, que si te los digo hoy, tú dices, no, de aquí me voy. Pero el evangelio no es complicado. Nosotros somos los complicados. That's it. Entonces, insisto en lo que dije primero. He dado esta palabra para que de ahora en adelante tú me digas, Él es mi Padre espiritual. No, yo no estoy aquí reclamando títulos ni posiciones. Dios me libre. Nunca lo he hecho. Nunca lo haré. Nunca me verás hacerlo. Estoy haciéndolo por un tema económico, jamás. Dios me libre. Quiero enseñarte a que nos veas simplemente como hombres de carne y hueso, pero posicionados por Dios. Entonces ahí entra un respeto, una autoridad. Y hay líneas que de aquí para allá no puedo pasar, ni de allá para acá se pueden pasar. ¿Me quieres llamar pastor? Te pastorearé como oveja. ¿Quieres llamar padre espiritual? Te pastorearé, te ministraré como hijo. Pero el punto es que no me veas a mí o a la pastora más elevado de lo que debemos ser. No, Dios me mira a mí igual que mira a Natalie, que mira a Cheito, que mira a ti. A todos. No hay acepción de persona en Dios. Dios no tiene niños favoritos. Él los ama a todos por igual. Amén. ¿Alguien puede darle un aplauso al Señor? ¿Alguien puede adorar al Padre eterno? ¿Alguien puede adorar al Padre eterno? ¿Alguien puede adorar al Padre eterno? Aleluya. ¿Alguien puede adorar al Padre? Vamos, dale fuerte el aplauso. Dale fuerte el aplauso. Es al Rey de Reyes. Es al Señor de Señores. Es al Dios Todopoderoso. Ama. Créeme que si tú comienzas a honrar de la forma en como lo debes hacer, como escrituralmente está, tu casa va a haber bendición. My God, my God, my God. En tu casa va a haber bendición.